Salud y mucho más es un programa sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y ahora con nosotros el doctor José Antonio Cisneros. Bienvenidos amigos a otro episodio de nuestro podcast Salud y mucho más. Un podcast destinado pues a eso, a hablar de temas de salud, tecnología, calidad de vida y muchos otros aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana. En el episodio anterior estuve hablando sobre algunas consideraciones sobre la energía necesaria y las características de ese sistema tan esencial para la vida como es el sistema inmunológico. Ese conjunto de células, moléculas, enzimas, proteínas que nos mantienen vivos, nos mantienen sanos, luchando constantemente contra el intento de otros organismos, de otros microorganismos, de meterse con nosotros. Y hablaba en particular de que a pesar de que nosotros estamos en esa lucha constante, nosotros jamás hemos estado estériles, es decir, estamos ausentes de bacterias, las tenemos en nuestra piel, las tenemos en nuestra boca, en nuestro tubo digestivo, ciertamente en nuestro intestino, donde esas bacterias nos ayudan a digerir los alimentos. Ahí hay un proceso de putrefacción intestinal, donde las bacterias ayudan y asisten en la degradación de los alimentos y nos permiten entonces romperlos y constituirlos en elementos más fácilmente absorbibles. Incluso, pues, por supuesto que producen gas y de allí, pues, la flatulencia característica del proceso digestivo. Entonces, lo interesante con esto de este balance entre bacterias o organismos beneficiosos para el ser humano y organismos dañinos, peligrosos y hasta letales para el ser humano. Los beneficiosos, como les dije, son aquellos pues, que nos permiten al ayudar en algunas funciones orgánicas, y lo que hace nuestro sistema inmunológico es que los aprende a identificar y a tolerar. ¿Qué es que los aprende a tolerar? Que no los ataca tanto. Los deja crecer hasta que alcanzar una cierta masa crítica, que lo llamamos el bioma intestinal, por ejemplo, las bacterias que se encuentran en el interior del intestino, y los mantiene a rayas. Si exageran mucho el crecimiento bacteriano, pues se produce una inflamación del intestino y se produce una enteritis, y entonces el sistema inmunológico inmediatamente entra a combatir esas bacterias que han querido salirse del tubo intestinal y meterse en la circulación de la sangre y en otros órganos. Entonces ellos lo que, como diríamos nosotros, lo mantienen a raya, ¿no? Las dejan estar allí en el tubo digestivo siempre y cuando no se pasen para el otro lado. Y mantienen pues una constante barrera de defensa de esas bacterias buenas, que las llamamos buenas porque sencillamente nos ayudan en el proceso digestivo. Sin embargo, en algunos casos, en la misma ingesta de nuestros alimentos, pueden venir bacterias malas. Muchas de ellas son muy parecidas a las buenas, lo que pasa es que tienen un código genético que las hace más agresivas. Por ejemplo, esa que llaman a veces salmonela, o la famosa Escherichia coli, que por cierto todos tenemos Escherichia coli en el cuerpo, pero a veces entran unas que tienen unas variantes genéticas diferentes y transforman a esas simples bacterias buenas del intestino en bacterias malas y nos producen lo que llamamos esas gastroenteritis, esas inflamaciones tanto del estómago como del tubo digestivo del intestino, las enteritis, y entonces todas esas itis representan procesos inflamatorios, y como les dije en el episodio anterior, esos procesos inflamatorios inmediatamente traen líquido, que es el que produce la inflamación como tal, glóbulos blancos en toda la gama de células que se necesiten, y proteínas que tienen el objetivo de buscar a estas células, a buscar a estas bacterias y eliminarlas. Entonces dijimos que esencialmente en los procesos inmunológicos hay un balance entre, eso es como una guerra donde tú tienes tus tropas, que serían tus células, tus misiles, que serían tus anticuerpos, y el enemigo también tiene sus tropas, que son sus células, bacterias o virus, ¿no? Entonces, esencialmente la guerra se gana en números.
A gente le dice que me invadió un virus. No, usted no lo invade un virus. Un virus es demasiado chiquito. Para que un virus produzca una enfermedad tienen que ser miles, si no millones de virus los que puedan en un momento alcanzar a vencer sus defensas. En otras palabras, es como tomar un fuerte lleno de 10.000 soldados, pues usted no lo puede tomar con un soldado enemigo. Usted tiene que tener por lo menos 10 o 20.000 soldados enemigos para poder entrar al fuerte donde hay 10.000 soldados amigos defendiendo. Entonces, así funciona este proceso, un proceso de números. Si una infección se deja escalar hasta que las bacterias se reproducen hasta un nivel enorme, bueno, sencillamente entonces la persona está infectada con la bacteria. Porque no fue una ni dos, fueron tantas que crecieron tan rápido en un medio adecuado para su crecimiento que vencieron las defensas del organismo y entonces invadieron el organismo. Y cuando este organismo se ha invadido, se habla de una sepsis, es decir, un foco séptico, una infección, un foco infeccioso. Y entonces allí pues se produce una respuesta inmune, que lo primero que tiene que hacer, es fascinante las analogías entre las ciencias militares y el sistema inmunológico. Porque si usted tuviera una invasión súbita en su casa por un agente externo, lo primero que usted trataría es de que esa infección se localice o esa invasión se localice a un solo cuarto de su casa. Usted no quiere que inmediatamente se riegue por todos lados, porque sería muchísimo más difícil controlar la infección si está en todas partes. Y eso es exactamente lo que hace el sistema inmunológico. Lo primero que hace es que crea una avalancha de llegada de recursos de combate, que es lo que llamamos la inflamación. La inflamación es la indicación más evidente de que el cuerpo ha identificado y los tejidos han enviado una señal de auxilio. Le han dicho al sistema inmunológico auxilio. Aquí hay una persona, aquí hay un agente que no conocemos y está causando daño tisular, daño celular. Nos está matando, está creando un proceso que nos está afectando. Y ellas mandan sus mensajeros. La célula que es invadida por un virus, antes de morir, en ese último acto de heroísmo celular, la célula manda un mensajero, una pequeña cápsula que sale de esa célula que está tapizada de virus, y sale esa última cápsula así al mejor estilo de Guerra de Galaxia, manda un mensajero, un Obi-Wan Kenobi metido en una capsulita, y esa capsulita se llama el interferón. Así mismo, interferón, una proteína que sale de una célula invadida por un virus. ¿Y sale a qué sale? ¿A qué sale ese interferón? ¿A qué se imaginan ustedes que sale esa molécula? Esa molécula sale a avisarle a todas las otras células que la rodean, que no están todavía invadidas por el virus. Sale a decirles, señores, nos atacaron y esta es la foto del atacante. Aquí está. Tengo una proteína codificada con algo que puede ayudarnos a identificar al atacante. Precisamente para que cuando ahora ese virus vaya a meterse en las otras células, ya el interferón las dateó. Ya les digo, miren, aquí va a llegar alguien que va a venir con estas credenciales, no lo dejen entrar, porque si lo dejen entrar va a empezar a reproducirse y los va a destruir. Y esa sustancia se llama interferón. Una sustancia producida por el cuerpo. También se puede sintetizar y producir exógenamente, digamos desde afuera. Pero esa es una sustancia que el sistema inmunológico produce cuando es invadida una célula, y entonces esa sustancia pues es liberada para que le informe a todo el mundo qué es lo que está pasando. ¿Qué creen ustedes que son los síntomas clásicos de esa sustancia que se llama interferón? ¿Qué produce ella? Flojera, malestar, decaimiento, pérdida del apetito. O sea, resulta que las consecuencias de ese malestar que uno siente cuando adquiere una virosis son precisamente producidas porque ya el virus, en su proceso de replicación en los diferentes órganos, ha liberado el interferón, y es el interferón el que le está avisando a todo el mundo y nos está preparando energéticamente para luchar contra el invasor.
Así que es realmente un proceso fascinante. Y como dije, que exige mucho consumo energético. Lo depleta uno. La razón por la cual uno se siente decaído cuando está enfermo es esa. Porque todo el conjunto mayor de energías vitales, de ATP, de la energía producto de la oxidación de los carbohidratos intracelulares, toda esa energía se está usando precisamente para producir células, para producir anticuerpos y para deshacerse de todos esos microorganismos. Entonces, llegamos pues a la conclusión de lo que dije en el programa anterior. Cuán esencial es que las personas que están en proceso de defenderse de un proceso infeccioso tengan una buena alimentación, una buena hidratación. Esa es otra cosa, hablando de la alimentación. Hay dos tipos de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles, es decir, aquellas que se disuelven en agua, y las liposolubles, aquellas que se disuelven en grasa. Las liposolubles tienen la ventaja de que pueden ser acumulables en la grasa del cuerpo, se pueden guardar. Las liposolubles no, si usted no las usa se pierden, cuando orine se van las vitaminas. Las liposolubles, las más digamos capaces de ser almidonadas, son la vitamina A, la D y la K. Son típicamente las proteínas liposolubles. Las hidrosolubles son todas las otras, el complejo B, el complejo C, etc. Resulta que en una lucha inmunológica las hidrosolubles se consumen pero por cantidades enormes. Las liposolubles también y son esenciales, muy importantes, sobre todo la vitamina D de Dinamarca. Pero las vitaminas que más se consumen son las del complejo B y C. Y de ahí la importancia de que toda persona que tenga un proceso infeccioso se nutre bien, bien sea con comidas que sean ricas en vitaminas o con suplementos vitamínicos. Y no a las dosis mínimas necesarias para una buena salud. No, a dosis elevadas de 2 y 3 veces la dosis normal. O sea que si usted necesita más o menos 500 miligramos de vitamina C o 100 miligramos de vitamina C para que no le dé escorbuto, usted con una infección severa, usted necesita hasta 1 gramo, 2 gramos de vitamina C diario. ¿Por qué? Porque sus procesos bioquímicos que van a fomentar esta lucha entre los malos y los buenos, los glóbulos blancos y los linfocitos y las bacterias, todo eso va a requerir cantidades enormes de energía y de vitaminas que se consumen mucho. Acuérdense que las vitaminas no las podemos sintetizar, tenemos que consumirlas desde afuera. Son pocas las vitaminas que el cuerpo puede sintetizar. La vitamina D se sintetiza también en la piel por la exposición al sol, pero otro día hablaremos de eso. Lo que sí es una realidad es que necesitamos entonces suplementos vitamínicos si no estamos comiendo alimentos de calidad natural. Porque si nosotros comemos comidas procesadas y lo que estamos es pasando nuestra virosis con arepitas con queso y café con leche y un poquito de mantequilla, señores, eso ahí no hay muchas vitaminas que digamos, ¿no? Ahí necesitamos entonces un complemento vitamínico. Para tener vitaminas necesitamos unas buenas sopas con vegetales, con granos, con elementos naturales, pues que no sean comidas procesadas. Y de ahí, pues, como dicen que hay ciertos sancochos que curan a cualquiera. Y son esos que son muy nutritivos en carbohidratos, grasas y proteínas. Por cierto, que yo sé que hay mucha adversión a los carbohidratos, pero cuando uno está enfermo no es el momento de bajar los carbohidratos, porque los carbohidratos es la gasolina de avión que necesita el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no puede tener que estar rompiendo lípidos y produciendo una lipólisis, ni estar haciendo neoglucogénesis, que es sacar glucosa de las proteínas para luchar contra un invasor. Él necesita gasolina de 120 octanos. Y esa gasolina de 120 octanos son los carbohidratos. Y esa es la razón por la cual las personas que están con ese estrés
inmunológico producido por esa guerra interna se sienten también cuando consumen carbohidratos de absorción rápida, porque inmediatamente el cuerpo los puede usar sin ninguna equivalencia bioquímica. El tratar de aportar todas las calorías con grasas y proteínas, ¿qué hace? ¿Qué necesita el cuerpo para procesar calorías o energía a partir de grasas y proteínas? Necesita energía para el proceso digestivo. Y toda energía derivada del proceso digestivo es energía menos que tiene el sistema inmunológico. Entonces, señores, una gripe, una virosis, una infección no es momento para hacer dieta. Las dietas se hacen o antes o después. Y voy a hablar en otro programa de las ventajas de el ayuno en algunos tipos de enfermedades. Pero eso es antes de que venga la enfermedad, no durante la enfermedad. Durante la enfermedad necesitamos todo el combustible posible. Necesitamos que todos los aviones estén usando el mejor y más fino y más rápido combustible energético que hay, y esos son los carbohidratos y los azúcares de absorción rápida. Esa es la visión bioenergética de la lucha del sistema inmunológico. Vamos entonces a otro aspecto interesante del sistema inmunológico, y es si hay algo que podamos hacer para mejorarlo, para superar. Vamos a poner que ustedes están en un sistema inmunológico que está de la escala del 0, no tienen nada de defensa, a la escala de 10, están más armados que Fort Knox. Entonces, de 0 a 10, vamos a poner que ustedes, ese es otro concepto interesante en biología. En la biología, como muchos otros aspectos de la naturaleza, no son constantes, son procesos variables en el tiempo. Es decir, uno puede tener una inmunología alta en la mañana y baja en la tarde y disminuir en la noche o viceversa. ¿Qué controla un proceso u otro? Muchos factores. La dieta, el ejercicio, el número de horas de sueño. Acuérdense que durante el sueño se reponen muchos procesos, muchos metabolitos, muchos enzimas y muchos ¿cómo se llama? Hormonas se recuperan, se replenan durante el sueño. Si usted no duerme bien, si usted pasa 18 horas trabajando y después pasa las otras horas ansioso por problemas de cualquier tipo, su cuerpo está depletado de energía. Y por supuesto su sistema inmunológico está menos competente, porque ya lo dije que el sistema inmunológico traga energía a chorros, como todo proceso de defensa. Todo país que se esté defendiendo gasta millones en defensa. Bueno, igual es el cuerpo. Entonces, realmente, no, fuera de las vacunas que, digamos, estimulan el sistema inmunológico a detectar, identificar y destruir ciertos agentes infecciosos, como los virus y las bacterias, fuera de eso, es muy pocas las otras cosas que uno puede hacer con el sistema inmunológico. Lo que sí puede hacer es no quitarle rendimiento. No quitarle rendimiento en el sentido de gastar energía. Si usted se siente que usted se está quebrantado, no salga a correr su maratón de 4 kilómetros. Porque lo que está poniendo a su sistema inmunológico, que ya le está dando las señales de que probablemente está luchando contra un pequeño virus o un virus no tan fuerte, y usted va y se tira 4 kilómetros, y ¿qué pasa? Que cuando llegue ya usted tiene una virosis porque usted ha reducido su ejército y el virus ha aprovechado que usted redujo las defensas para replicarse. Entonces el virus que tenía antes 1 millón de miembros, ahora tiene 20 millones, y usted que tenía antes 20 millones de tropas, pues ya bajaron porque las tropas no había con qué alimentarlas, porque usted decidió salir corriendo a trotarse un maratón. Entonces hay que tener mucha prudencia de eso, porque la gente que practica mucho deporte sufre una suerte de adicción a las endorfinas que el deporte produce. Y muchas veces cuando se sienten mal, creen erróneamente, si se sienten mal por razones de tipo de una infección o de un proceso viral, que se van a sentir mejor si salen a hacer ejercicio. No, eso se cura con una buena nadada, una buena caminata, y resulta que están haciendo lo peor que pueden hacer, que es poner al cuerpo a gastar energía innecesariamente en un proceso que no ayuda al sistema inmunológico.
Entonces, esa es una de las características y de los comentarios que tengo que hacer con esto. En relación al COVID-19, la pandemia que actualmente nos tiene abrumados, temerosos y completamente socialmente afectados, mi comentario es el siguiente. Básicamente, toda persona que entra en contacto con alguien infectado se va a infectar. Este es un virus bastante contagioso. Si tú entras en contacto con el aerosol producido por la tos, el estornudo, o algo que esa persona haya tocado de sus secreciones, saliva, incluso hasta en las heces se ha demostrado, usted se va a infectar. Inmediatamente que usted se infecte, empieza esta lucha del virus, del COVID-19, el virus SARS-CoV-2. Ese virus va a empezar a buscar células donde meter y fabricar más virus. Y ahí entonces entra su primera línea de defensa, que es esas células que tapizan las fosas nasales y la boca y que deberían tener una cierta resistencia para hacer que el virus no avance de ese nivel. Y de hecho, en muchas personas eso pasa. Y esa es la razón por la cual, aún siendo infectados, las personas no sienten más que una molestia en la nariz, congestión nasal, dolor de garganta, y probablemente no tengan ningún otro síntoma más que ese. Quizás un poquito de malestar. La gente siente un malestar que lo hace ese día no salir a caminar, no salir a trabajar, se quedan en su casa, se ponen un rato televisión. Y allí entonces la virosis se mantiene controlada por una combinación de la genética de la persona y de su condición de salud, su juventud, el hecho de que no tenga diabetes, el hecho de que no tenga ninguna otra condición persistente, hace que una persona sana, en teoría y en la práctica, porque lo estamos viendo cada vez, ahora que salen los números, vemos entonces como muchas de estas personas logran pasar el coronavirus sin síntomas o con síntomas muy, muy pequeños. Sin embargo, en algunas otras, el virus es tan agresivo o las defensas son tan bajas que el virus coloniza no solamente toda la gran cantidad de células que tapizan la nariz y la nasofaringe, sino que penetran y alcanzan una cantidad enorme de virus al extremo de que entonces se disparan los mecanismos de interferón y se produce la fiebre alta. Y ese es uno de los primeros signos de que el virus va ganando. Cuando empieza la fiebre alta es porque el sistema inmunológico dijo, ya esto pasó de la naricita y pasó de la garganta, ya esta gente se está reproduciendo muchísimo y necesitamos ponerle coto a eso. Vamos a aumentarle la temperatura. Vamos a subirnos. Estábamos en 37,5, vámonos para 38, 39, 40, 41 grados. Vamos a meterle el calentador a esto a ver si este virus se deteriora con el calor. Y empieza el malestar complejo. Vamos a poner que aún así el virus y sus defensas son insuficientes. Entonces el virus agrede ya más a toda la vía aérea y empieza la tos y la dificultad respiratoria, porque todas esas células que tapizan la vía aérea empiezan a sufrir la inflamación y la destrucción de la célula por la replicación viral. Y ahí está su sistema inmunológico luchando y luchando por mantener eso, pero por una razón u otra, bien sea por su condición de salud, por su edad, por sus antecedentes anteriores con virosis similares, usted para este tipo de virus pues no tiene los recursos inmunológicos necesarios para mantenerlo a raya, como lo mantuvo ese otro caso que les dije del muchacho o de la persona joven que básicamente no sufrió más nada que un simple catarro, ¿no? Y luego vienen los cuadros ya más severos donde el virus pues llega a la parte pulmonar, a las células pulmonares, a los neumocitos, esas células que actúan como interfase entre los alvéolos, que es donde está el aire que llega a los pulmones, y los vasos sanguíneos que los rodean para que esa sangre que pasa por ahí se oxigene. Se oxigene ahí con el aire que está en los alvéolos. Esas células que tapizan eso se dañan, se inflaman con el virus y entonces se produce pues
una insuficiencia respiratoria. La gente no está oxigenando su sangre adecuadamente y es cuando la gente empieza a empeorarse, porque ya se agrava el cuadro. A todas estas, ahí está el sistema inmunológico todavía produciendo anticuerpos, matando cuanto virus se encuentra por arriba y por abajo, tratando de resolver esa situación, pero necesita ayuda, necesita que el organismo se mantenga vivo. Necesita que el corazón siga produciendo, siga bombeando sangre. Necesita que los pulmones sigan metiendo aire. Necesita que el hígado y todos los otros órganos, que el riñón siga filtrando la sangre de elementos tóxicos. O sea, necesita que todo funcione. Si se para la bomba cardíaca, como un paciente que tenga insuficiencia del corazón, o se para la bomba respiratoria porque el paciente tiene una neumonía masiva, pues evidentemente el sistema inmunológico ya no puede hacer más nada porque no cuenta con ¿qué? No cuenta con la energía necesaria para operar. Entonces en esos casos pues la nutrición parenteral, es decir, suministrarle al paciente calorías por vía de infusión de carbohidratos diluidos en el suero, proteínas que las va a consumir de su propia estructura orgánica, todo eso va a ser necesario para vencer ese enemigo que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19. Curiosamente aquí, que hasta ahora hemos visto en cierta forma un fracaso del sistema inmunológico de contener esa infección a nivel de la nariz y que no pasara de ahí, vemos ahora un sistema que ya está prácticamente semivencido, aunque en realidad ese sistema nunca se rinde, se está hasta el final luchando. Lo que hay es que ayudarlo, y por eso la importancia de la ventilación asistida, porque mientras podamos mantener al paciente artificialmente vivo con un respirador y su corazón sea suficientemente fuerte para seguir latiendo, hay chances de que el sistema inmunológico se recupere y logre vencer eso. Ahora, en el caso específico de esta enfermedad hay algo desastroso, y es que de alguna manera se produce una tormenta de mensajeros inmunológicos que se llaman las citoquinas, que produce una inflamación del tejido pulmonar. En este sentido, todas esas células que deberían luchar contra el virus ahora se vuelcan contra las células del pulmón, produciendo una inflamación aguda que termina siendo entonces devastadora para el paciente. Entonces fíjense que al final es el sistema inmunológico el que termina autodestruyendo tejido pulmonar, tratando de matar los virus que están en el tejido pulmonar. Sería así como la familia que está mandando señales de que le ayuden porque hay unos intrusos en la casa, y resulta que la policía decide, para acabar con los intrusos, lanzar un par de bombas en la casa. Entonces, claro, matan a los intrusos, pero también matan a la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en muchas salas de terapia intensiva en todas partes del mundo, donde los médicos están horrorizados porque no solamente la infección se comporta como una neumonía, sino que también se comporta pues como una suerte de enfermedad autoinmune contra el pulmón a la etapa final. Entonces se ha hecho extraordinariamente complejo el manejo de estos pacientes. Pero bueno, la idea hoy no era hablar específicamente de eso, pero quise darles este escenario para que ustedes tengan una idea de la importancia de mantenerse sanos, activos, de hacer ejercicio, de nutrirse bien, de ponerse las vacunas, porque es lo único que ustedes pueden hacer para mantener su sistema inmunológico básico en condiciones de operar, y el específico esperar a que las vacunas se produzcan para poder adquirir la inmunología directa. Ya hay varias personas que la tienen, producto de que han sido expuestos a este virus y han desarrollado sus propios anticuerpos. Su plasma es precioso, por eso lo están donando, porque ese plasma está rico en anticuerpos contra el COVID-19. Así es que bueno, espero que esta explicación haya sido de interés para ustedes, y hasta un próximo episodio de saludymuchomás.com, nuestra página web donde tenemos este y muchos otros podcasts, y por supuesto transmitido por esa fascinante emisora que se llama Onda Positiva. Les habló el doctor José Antonio Cisneros para su podcast Salud y Mucho Más. Muchas gracias por su atención.